Mi nombre es Ángela y empezaremos explicando lo que fue la investigación de Schupp. Alfred Schupp retomó la fenomenología por considerar el medio más adecuado para la fundamentación filosófica de las ciencias sociales. El objetivo del análisis schuttiano lo constituyen las experiencias y las acciones humanas. Alfred Schupp se dedicó a la construcción de una sociología sobre las bases fenomenológicas, de acuerdo a la tesis de la filosofía de Edmund Husserl. Para mí, compañeros, una de las cosas que más me quedó clara y de pronto lo que le di más interés de nuestro querido autor y de nuestra temática es que para Schultz este autor relaciona el mundo intersubjetivo, lo relaciona con el mundo de la vida cotidiana. Además que Schultz relaciona también con la realidad diaria y también con el sentido común en el cual nosotros podemos aplicar las tipificaciones. Pero digamos que lo más importante dentro de todo esto es la concepción teórica de este autor. Y es allí, es en ese punto precisamente, donde se da la intersubjetividad, objeto central de las preocupaciones que podríamos decir que tenía nuestro autor. Entonces, por eso, en este caso, si no estoy mal, habían, para tal mundo, se podía caracterizar, digamos, en 6 rasgos que eran principales. De los 6 rasgos, por lo menos que recuerde así, existe un rasgo que es en el mundo de la vida, se da una atención, por decirlo así, especial de la coincidencia del sujeto, que se denomina estado de alerta. En tal estado, el actor presta atención de manera continua a lo que sucede en la vida y a los requisitos que se exigen para el comportamiento de algunas personas. También existía un segundo rasgo donde señala nuestro autor que no duda de la existencia de este mundo, como decían otros, y que a diferencia, por ejemplo, de científicos que se me escapan los nombres, pero que ponen en duda el mundo cotidiano, en el cual se vive de manera bastante espontánea y que por el contrario lo somete a estudios sistemáticos o a la interrogación constante. El mundo intersubjetivo, dice Chus, no es un mundo privado. Al contrario, en cuanto todos los hombres puedan tener la experiencia de la intersubjetividad, ella existe en el presente vivido en el cual hablamos y escuchamos los unos a los otros. O como dice el autor GB, esta simultaneidad se da en la interacción entre personas. Es la esencia de la intersubjetividad, que significa que en ella se capta la subjetividad del alter ego al mismo tiempo que vivo en mi propio flujo de conciencia. Como base está el postulado según el cual todos los conceptos que pueda construir la ciencia social, como también otras ciencias, están basados en ¿qué? En el conocimiento común, pero no de la experiencia que obtiene una persona única, sino en el bagaje de los conocimientos. Un pequeño paréntesis aquí para aclarar la definición de bagaje de los conocimientos, y es el conjunto de experiencias y de los conocimientos adquiridos en alguna actividad en particular o en la vida en general. Cierro paréntesis, también están las interpretaciones de nuestros predecesores que nos lo entregan como un modelo organizado. Que se ha dicho hasta este punto, debería quedar claro que a Alfred no le interesa la interacción física de las personas, sino el cómo se comprenden recíprocamente sus conciencias, la manera como se relaciona intersubjetivamente unas con otras, cómo se establece el significado y la comprensión en el interior de las personas, cómo se dan los procesos de interpretación de las conductas de otras personas y finalmente cómo se da la propia autointerpretación. Bueno, otra de las características importantes del mundo de la vida consiste en que tal mundo existe una gran cantidad de conocimientos acumulados comunes para quienes viven en un mismo periodo histórico. En esos conocimientos se encuentran tipificaciones, las creencias, los conocimientos científicos y técnicos, los cuales se encuentran bibliográficamente articulados. Es decir,
Cada persona tiene su particular cantidad y diversidad de conocimientos privados. Como existen tantos conocimientos privados como individuos, pero estos no pueden ser objeto de algún estudio científico. Digamos finalmente que Schultz tuvo importantes discípulos como Peter Berger y Thomas Luckmann, conocidos como autores de la construcción social de la realidad. Schultz también tuvo influencia lógica de especial importancia en las versiones interpretativas de las ciencias sociales. Esto fue un libro, un aporte que él hizo para esta teoría. Continuamos hablando un poco más acerca de lo que es el mundo de la vida. Antes de su muerte, Schultz desarrolló un esquema de la teoría del mundo de la vida, el cual se iba a presentar con el título de La estructura del mundo de la vida. A causa de su condición física y de su muerte inesperada, este no pudo terminar su libro, pero hubo alguien que sí lo hizo y fue su alumno Thomas Luckmann, quien encaró la difícil tarea de terminarlo basándose en los manuscritos schultzianos y en las anotaciones encontradas. Este filósofo define el mundo de la vida como la realidad experimentada dentro de la actitud natural por un adulto que actúa sobre ese mismo mundo y entre los demás seres humanos. Debemos tener en cuenta que la actitud natural, también definida por el filósofo, es el estado de conciencia en el cual se acepta la realidad de la vida cotidiana como dada. Aclaremos que Alfred formuló una versión modificada del concepto del mundo de la vida que fue propuesto inicialmente por Husserl, ampliándolo sociológicamente y de esta manera incluyendo el mundo social y las esferas de la realidad extracotidiana. Para entender un poco la posición que tomó Schultz frente al concepto del mundo de la vida que propuso Husserl, debemos saber qué dice este concepto, y es el siguiente. Una estructura general del mundo de la vida es donde todo ser relativo está ligado a esta estructura general, que en sí misma no es relativa. En una carta que Schultz envió a su amigo Aaron Gurwitz, dice que concedido que el mundo de la vida posee indudablemente su tipicidad esencial, no puede ver cómo Husserl llega a la idea de una ontología del mundo de la vida sin clarificar la noción de intersubjetividad. Y de esta manera critica la concepción husserlina del mundo de la vida, argumentando también que el mundo intersubjetivo no solo es un tópico de reflexión teórica, sino que es la cuestión central de las ciencias sociales.